Muy buenas tardes a todos y a todas. Que el Señor le bendiga. Gracias a Pastor Tino y a todo nuestro equipo de adoración y a todas las personas que continuamente nos sirven para que siempre apuntándonos a Cristo para poder adorarle y ahorita continuamos con esa misma motivación, con el corazón motivado de esa manera para seguir conociéndole ahora con el estudio de su palabra. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Si se nos está visitando por primera vez, quiero darle la bienvenida y agradecerle que se nos una a poder seguir creciendo en la palabra de Dios. ¿Pueden por favor abrir sus Biblias en la carta a los Efesios y allí en el capítulo 4, por favor? Efesios, eso está en las cartas al Nuevo Testamento, en el 4 capítulo. Si usted no trae una Biblia consigo, enfrente suyo, ahí debajito va a tener una Biblia, si no me equivoco, y si no, se la hacemos llegar. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Y el texto dice así, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana para seguir nuestra serie sobre el discipulado. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que es unirnos como iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, para venir a cantar, Señor, todas aquellas verdades, Señor, que levantan nuestro espíritu para agradecerte, verdades sobre quién tú eres y sobre lo que has hecho por nosotros, que levantan nuestras manos, levantan nuestras voces. Y hoy, Padre, queremos levantar también, Señor, nuestro entendimiento y poder someterlo a lo que quieras enseñarnos, a lo que nos estés llamando a hacer, producto de las verdades que están allí en esta sección. Por favor, permíteme ser fiel. Por favor, ayúdanos a todos, Señor, a con humildad venir al texto, Señor, y ser animados y edificados, entender tu propósito allí, pero también lo que es, Padre, lo que nos estás llamando a hacer para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Saben, les he contado en que antes de ser pastor trabajé en construcción. Y cuando hablo de trabajar en construcción, me refiero a estar involucrado desde que se puede llegar a un terreno donde hay rocas y pasto hasta poder llegar y mover todo eso y estar involucrado siendo una persona más que lleva algo a ser edificado, construido, de manera que logra dar un servicio a las personas que son dueñas o que lo van a usar. Poder ver cómo algo puede empezar desde cero, desde la nada, donde no hay nada, y el involucramiento de muchas personas, cientos de personas,
El proyecto tal vez que más estoy pensando es creo que el último mayor, y era un enorme edificio y todo el edificio iba a ser usado para hacer un gimnasio. Con una piscina semiolímpica, con 4 pisos dedicados llenos de máquinas para que las personas viniesen semanas, días tras día a entrenarse, a ejercitarse, para buscar, espero en el mejor de los casos, buscar salud para sus cuerpos. Y les puedo decir de que en algún momento pudieron haber estado, en esos 8 meses que duró la construcción, pudieron haber estado involucrados alrededor de unas 2,000 personas directamente trabajando e indirectamente trabajando, proveedores y demás fábricas que nos daban todo lo que necesitábamos, alrededor de posiblemente 3,000 personas más, 5,000 personas en 8 meses tomando una fusión, desde personas que limpiaban hasta personas que dirigían, que construían, que clavaban, que cortaban, hasta que aquello fue levantado para poder dar el servicio para el cual fue diseñado. Saben, este texto nos habla de un edificio. Lo hemos venido estudiando sobre el discipulado. Y hemos visto, he escogido para ustedes dentro de las muchas metáforas que utilizan el Nuevo Testamento y el Viejo, especialmente el Nuevo Testamento, para mostrarnos lo que es un discípulo, cómo nace, cómo crece, cómo madura. Anteriormente utilizamos la de ser piedras vivas 2 semanas atrás. Que Dios en Cristo, la piedra viva, ha colocado y va colocando piedras vivas para formar la casa espiritual. La casa espiritual, la cual tiene un sacerdocio santo que vive para dar expresiones de adoración, sacrificios de adoración que son agradables a Dios. Cuando hablamos de la metáfora de hoy, edificadores del cuerpo, quisiera que lo vean con esas 2 palabras. La metáfora es la persona que construye el cuerpo. Está hablando, al hablar de construir, esa metáfora que describe a todo discípulo, está hablando de construcción, no está hablando de un gimnasio. Pero cuando habla del edificio, no le llama edificio, le llama cuerpo, porque es un organismo. La iglesia es un organismo vivo, cambiante. Entonces los discípulos construyen el cuerpo de Cristo. Están involucrados edificando el cuerpo de Cristo. Y esa es la metáfora de hoy. Pero déjame, cuando hablamos de la metáfora en la parte superior, edificadores del cuerpo, necesito ponerte en contexto. Entonces, si tienes tu Biblia ahí conmigo, déjame llevarte a Efesios capítulo 2. Para recordarnos a todos cómo empieza un discípulo, que es crucificados con Cristo. La primera metáfora que vimos, capítulo 2 de Efesios, en el versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe, la salvación, regalo, don de Dios para con nosotros, los discípulos, seguidores, hijos e hijas de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La fe primero, la salvación y la conversión primero, la transformación del corazón primero, justificados, crucificados con Cristo. Hemos sido por medio de la fe, hemos muerto a nosotros mismos y hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús. Y esa es la realidad a la cual hemos sido traídos en Cristo Jesús. Si usted no ha creído en Jesús, en Jesucristo como su Señor y Salvador, esta es la realidad que tienes a tu disposición. Esta es la realidad que tienes a tu disposición. Y te llamo a considerarlo. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por el perdón de tus pecados, para que puedas tener vida nueva en Cristo Jesús. Y lo que explica la Biblia es que espiritualmente lo que sucede cuando hemos creído en el Evangelio es de que somos crucificados con Cristo y resucitados con Cristo.
Y entonces podemos practicar todas las metáforas que hemos venido estudiando, siguiendo a Cristo, buenos siervos de Cristo, vistiéndose de Cristo, siendo miembros del cuerpo, piedras vivas, oidores, no solo oidores, pero hacedores. Porque el Evangelio está trabajando, es porque podemos ser discípulos de Cristo. Volviendo al texto, él habla de la misma, todo empieza con la transformación del corazón. Y como decía el pastor Tino, nosotros los discípulos lo que hacemos es vivir por el poder del Evangelio trabajando en nosotros. Entonces, ahora mira, antes de entrar a nuestro texto, mira lo que dice el capítulo 4, antes de nuestra sección. Dice, el capítulo 4, nuestro versículo es el 11, y dice el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, hablando de cuando Cristo ascendió victorioso después de haber derrotado la muerte y el pecado, cuando asciende, dice, hablando de triunfante como el Señor sobre todo, dice el versículo, llevó cautivo una gran número de cautivos. Nosotros, los que estábamos cautivados por el pecado, nos dio libertad, nos salvó y dice, y dio dones a los hombres. Mira el siguiente versículo, el 9. Esta expresión ascendió, que significa, sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ponga atención a eso, llenarlo todo. Entonces, cada creyente es descrito en el texto como alguien que es receptor de una medida de la gracia de Cristo. Y a eso es lo que le llama don. Don, en vez de verlo como una serie de cosas que uno hace, esta es la expresión, la manifestación, los dones, el don de Cristo en nosotros, los discípulos, es la manifestación de la gracia de Dios por medio de nosotros. Y eso tiene una multiforme variedad de manifestaciones. Y eso es el don. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de nuestra sección necesitamos entender que Él nos dio una medida de su gracia a cada uno de los hijos y las hijas de Dios, que Él es Señor sobre esa gracia que nos dio y por lo tanto nos llama a cuentas. Es el Señor de los dones. Ese es el Señor que está involucrado en lo que hacemos con la gracia que nos ha dado, que nos ha diseñado a usar esa gracia. ¿Para qué? Edificar su cuerpo. Entonces, ahora sí, ¿qué sucedió? Que por medio de la expresión de la gracia presente de Cristo en cada uno de los discípulos y discípulas de Cristo, así es como Cristo lo llena todo. Las ideas están completamente conectadas. Mientras tú y yo en el cuerpo manifestamos, ponemos en práctica esa gracia trabajando en nosotros que le llaman dones, y la ponemos para el uso del cuerpo, Cristo lo está llenando todo. Entonces, mi objetivo en esta mañana, mi hermano y mi hermana en Cristo, es exhortarte, es animarte, hacerte ver que eres indispensable para este cuerpo, que eres increíblemente importante para este cuerpo. Cristo en persona te insertó en este cuerpo y te dio una medida de su gracia para Él llenarlo todo por medio, cuando manifiestes esa gracia, al ponerla a practicarla en las distintas funciones que puedes tomar dentro de este cuerpo. Y que esta iglesia no sería la misma si tú no estás presente. Pero ¿para qué fue que te salvó? Para que esa gracia pueda ser manifestada por medio tuyo mientras te unes al equipo, para que edifiquemos la casa espiritual de Dios, cuyo sacerdocio es santo, y que vivimos para dar expresiones de sacrificio para la gloria de Dios. Amén. Entonces aquí no hay miembro que sobre. Aquí no hay miembro que sobre. Cada un miembro de iglesia Emanuel, o Iglesia Familia de Fe en Costa Rica, o Iglesia La Gracia en Costa Rica, o cada miembro local, cada iglesia local,
cada uno de sus miembros están dotados de una gracia para ser practicada y expresada, para que por medio de esas funciones el cuerpo sea edificado. Los discípulos, mis hermanos, los discípulos de Cristo son personas dotadas de dones. A veces hablamos de los dones como si fueran estas cosas que la gente practica, pero en realidad lo que está en el texto son personas dotadas. Estamos hablando de una personalidad, de toda una vida, expresando la gracia de Dios que se manifiesta por medio de su vida, de su personalidad, con lo que hace, con lo que habla, con lo que dice, a dónde va. Me explico, es toda una persona más que cosas que hacemos. Las listas en los textos bíblicos sobre dones son representativas. Hay mucho más manifestación de la gracia. Entonces los discípulos son personas dotadas de dones por Cristo, su Señor. Dotadas por Cristo y son dadas para que construya, para que edifique el cuerpo. Esta primera idea, mira el versículo 11, nos describe una serie de dones. Entonces el versículo 11 nos está dando una serie de dones que fueron utilizados para que versículo 12 se pueda poner en práctica, que es equipar a todos los santos en generación tras generación para que puedan trabajar para la edificación del cuerpo. Entonces habla de apóstoles, habla de profetas, habla de evangelistas, de pastores maestros. En esto, digamos, podríamos dedicarla toda la tarde para hablar sobre este tema. Pero basado en la metáfora de edificar el cuerpo, esta fue la fundación. Pablo está hablando a una comunidad donde les está describiendo una serie de vidas, personajes, personas que existieron, que fueron utilizadas para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Apóstoles, hombres que tuvieron, desde el punto de vista técnico, tuvieron una relación con Cristo, puestos por Cristo, vieron a Cristo, enviados por Cristo, y una vez ascendidos fueron aquellos que después de Pentecostés se fueron a pueblos, a ciudades distintas y plantaban iglesias. Los apóstoles tenían este don de apostolado, el poder plantar iglesias, predicar el evangelio, el poder inclusive tener facultades administrativas de liderazgo, porque organizaban, suplían. Al mismo tiempo, mientras iban los primeros apóstoles que fueron y se lanzaban por las ciudades, si ves el libro de los Hechos, ves cómo practicaron ese don a través del tiempo que el libro relata. Y dice también que había otro don que estaba activo y era el de profecía. Hombres y mujeres que podían hablar la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, mientras se aplicaba a las distintas situaciones que iban sucediendo mientras los apóstoles y los creyentes iban fundando más iglesias. Las cartas de Efesios es la prueba específica, donde los creyentes en Éfeso tenían necesidades y entonces Pablo escribe revelación especial, profecía. Profecía no necesariamente tiene que ver con decir cosas que van a suceder. Profecía tenía que ver con decir la palabra de Dios. Lo que el profeta decía, Dios dice, perfecto, inerrante, sin error, hágalo. Entonces, así fue como poco a poco se fue cerrando el canon. El canon es el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Hasta que libro tras libro del Nuevo Testamento fue escrito, y entre algunos de los apóstoles, por ejemplo, tenían también el don de profecía. Habían otras personas que no tenían puestos oficiales, que tenían la capacidad también. Dios se manifestaba por medio de dando revelación al pueblo de Dios. Pero llega un momento donde el canon es cerrado, llega un momento donde la revelación es completada. Dice que también había evangelistas, hombres y mujeres que posiblemente tenían una capacidad especial para proclamar el evangelio, y en multitud de las personas podían venir y venían y se rendían a los pies de Cristo. Habla también de pastores maestros, describiendo a los hombres que después de que los apóstoles abrían brecha y que los profetas ayudaban a evangelizar y los evangelistas, quedaban hombres con el don de pastoreo y enseñanza, que ayudaban a las ovejas convertidas, a las nuevas ovejas, o a los 100 convertidos, a crecer en la palabra de Dios, a madurar en la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer fruto de los dones fundacionales que llamamos es que el canon fue completado, la Biblia fue revelada al pueblo de Dios. Entonces, los siguientes dones que quedaron activos y los vemos en los ancianos de las iglesias, en todo el libro de Hechos, pastores, ancianos que pastorean y enseñan lo que ya había sido, ¿qué? Revelado, la palabra de Dios. Muchas veces nos aproximamos a este texto pensando para adelante, cuando en realidad necesitamos irnos al contexto en el cual fueron hablados para entender que por medio de estos dones fundacionales pudimos obtener la palabra de Dios. Entonces hoy, aquellos con el don de pastoreo y enseñanza, tomamos lo que ya fue revelado y entonces enseñamos, y mientras enseñamos, pastoreamos a los que estamos enseñando. Y esa es la labor, ese es el don manifestándose a través de distintas formas en nuestra congregación. ¿Sí? La lista no habla de puestos, la lista habla de dones. Yo ya no necesito darles a ustedes revelación especial, ya la tengo. Lo que hago es predicarla. Los maestros, lo que hacemos en la iglesia es predicar la palabra de Dios. Ahora dice que esto sucedió. Pablo le está diciendo a las personas en Éfeso que esto sucedió con un propósito. Y dice el propósito en el texto, para que pudiéramos edificar con los dones dados el cuerpo. Entonces mira ahora el versículo 12. Dice, a fin de capacitar a los santos. Santo es otra palabra para hablar de aquellos que son creyentes, los hijos y las hijas de Dios. Dice, para los santos, para las obras del ministerio. Entonces habla que los dones fundacionales fueron entregados para que entonces, por medio del fruto de esos dones, las personas pudieran ser entrenadas para el ministerio. Y cuando habla de los santos, es una palabra que describe a todos los creyentes. Entonces está diciendo que todos los creyentes tienen obra de ministerio. Mira lo que sigue diciendo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir de que lo que estoy entendiendo, lo que estoy leyendo, es que todo esto de los dones fundacionales, lo que generaron, es el medio para que seguir capacitando cristianos de generación en generación para que puedan hacer la obra del ministerio, tomar su rol, su función en edificar el cuerpo de Cristo. Cuando ves esa imagen, ¿qué ves? Esa imagen detrás de esa idea, ¿qué ves? Ves ladrillos, ves mortero, ves personas trabajando y ves pared siendo edificada. Cuando hablamos de piedras vivas, hablamos de la casa espiritual y usé esa pared para ejemplificarte tú, yo, cada uno de nosotros, conformando la casa espiritual de Dios. Ahora la imagen cambia. Tenemos un rol en ese cuerpo, en ese organismo vivo, y es de trabajar para que siga creciendo y madurando y volviéndose más sano. O sea, tenemos una labor de meternos ahí a edificar. Ahora, ¿cómo funciona? Por medio de la manifestación de la gracia de Dios, va a ser manifestada por medio de nosotros y vamos a poder aportar nuestro grano de arena en esa construcción del cuerpo de Cristo, en llevarlo a ser más saludable, en ayudarlo a crecer, si es numéricamente, si es en madurez, en las distintas. Pero lo más precioso de esto, mis hermanos y mis hermanas, es que tú tienes un rol, tienes una función. Algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, espero, ya la tienen y la están cumpliendo. Otros, el Señor las está llamando a retomarla o a tomarla. Porque de nuevo, no solamente, quiero decírtelo de nuevo, el Señor tuyo te ha dado una medida de su gracia y Él es Señor para que tú pongas en gracias y permitas que se despliegue la gracia de Dios por medio tuyo para la gloria de Dios. Y en un seminario donde trabajé por muchos años, como por 8 años en Costa Rica, al final, yo no me gradué de ese seminario, pero trabajé como profesor como por 7, 8 años.
Y entonces me impresionó cuando iba a las graduaciones, porque tenían una tradición cerca como de 35, 40 años. La tradición es que a cada pastor que se graduaba con su título y a cada líder ministerial que se graduaba con su título de formación en distintos ministerios, venían y cuando pasaban y se les daban ¿qué? El título, ¿verdad? Pero también se les daba ¿qué? Se les daba una vacinilla y un trapo. ¿Verdad? Y eso eran las dos cosas que recibía. Y entonces le tomaban la foto y le tomaban la foto con su título, pero con su vacinilla, ¿cómo? ¿Vacinilla sí está bien? ¿Cómo se dice? Como una vasija. En Costa Rica le decimos vacinilla. Entonces, como una vasija y con un trapito. ¿Para qué? Para lavar pies. En representación de servir. Es cuando describe. ¿Y cuál era el punto? Que no se le olvide al graduando. No se le olvide al graduando que esa etapa tal vez de estudio tiene que pasar de tener ¿cómo le dicen al bebé? Se le pone para que no manche el babero. Cristiano tiene que quitarse el babero cuando está acostumbrado a solamente recibir y nutrirse y nutrirse y nutrirse. Tiene que quitarse el babero para que pueda madurar y pasar ¿a qué? A agarrar el trapo y limpiar y servir. Y eso es una condición de madurez, es una condición de que Cristo está presente, de que está activo. Y esto no lo hacen lo que Él quiere, lo hacen lo que Cristo lo está llamando a hacer, a edificar su casa, a edificar su cuerpo, a tomar con responsabilidad su función en el cuerpo. Los discípulos son personas dotadas de dones para edificar el cuerpo. Ahora, a medida que todos los discípulos de Cristo usan sus dones en el cuerpo, entonces ustedes lo que van a ver, mis hermanos, es ver al cuerpo madurar en Cristo. Madurar en Cristo. Mira el versículo 13. Ahora pon atención, enorme atención a este versículo, es precioso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Madurez tiene que ver, salud de una iglesia tiene que ver con que sus miembros encuentren unidad en lo que creen, encuentren unidad en la cantidad y la calidad del conocimiento sobre nuestro Señor Jesucristo que tengan. Si el conocimiento sobre la fe, las doctrinas de la fe, si el conocimiento sobre la persona y la obra de Cristo es deficiente, no va a haber unidad. La primera manera de tener a una iglesia madura o en madurez o en proceso de madurar es solo si están siendo entrenadas y educadas a crecer ¿en qué? En las doctrinas de la fe, en el conocimiento del Hijo. Ese versículo no tiene nada que ver con experimentar, no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con vivir la vida de acuerdo a nuestro, tiene que ver con conocer lo que ha sido revelado con respecto a la nueva realidad en la que vivimos en Cristo. Entonces, por eso es que hemos hablado en el pasado de que teología o doctrinas no es una cuestión para cierto grupo en la iglesia. El conocimiento sobre Dios es una cuestión de todo hijo e hija de Dios. A partir de alrededor de un mes, el pastor Harold va a estar enseñando en escuela dominical aquí a las 10, que es normalmente cuando se reúnen, fundamentos de la fe cristiana, las doctrinas. Igualmente, ya en 2 semanas, el grupo en inglés, nuestros hermanos en inglés, escuela dominical a las 8:30, fundamentos de la fe, doctrinas de la fe. Algunos grupos ADN ya están, o grupos de hogar ya están estudiando los fundamentos, las doctrinas de la iglesia. Nuestros niños, a partir de hace una semana, por la gracia de Dios, vamos a ver qué lo hice. Ay, lo dije ahí. Nuestros chicos, con Miguel en estos momentos, el pastor Miguel, están siendo instruidos, muy bien, ahí está. Están siendo instruidos en el mismo tema, en la misma doctrina, bajo los mismos puntos. Nuestros adolescentes están creciendo en lo mismo que ustedes están creciendo aquí en este salón.
Los niños más pequeñitos, incluyendo, David está aquí, pero los más chiquitos que están, van unas 2 semanas o como unos 2 meses atrasados. Hoy están estudiando cómo ser siervos de Cristo. La semana anterior estudiando qué significa ser crucificados con Cristo. ¿Por qué? Porque se les entrena qué es ser crucificado con Cristo y cómo uno puede llegar a ser crucificado con Cristo. Y el Evangelio, para poder apuntar al niño desde que es pequeño al conocimiento, pero también a la transformación del corazón del niño. Y si es el pastor Miguel, está con nuestros adolescentes y está apuntando a la misma información, pero apuntando a la transformación del corazón. Para que pueda haber cambio, para que pueda haber conversión, si está en la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que si todos estamos aprendiendo lo mismo, estamos uniéndonos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. En enero vamos a empezar posiblemente las cartas de Juan. Y en enero vamos a arrancar todos al mismo tiempo. Entonces los que estamos aquí, los que están allá, en cualquiera de los pisos, vamos a estar estudiando lo mismo, encontrándonos en unidad, cada quien en su nivel. Vamos a estar aprendiendo lo mismo para poder que los padres de familia en casa durante la semana puedan, Dios primero, hacer adoración familiar y el outline, digamos, la estructura que usted aprende aquí, la estructura que sus hijos traen, puedan sentarse y encontrar unidad en lo que están aprendiendo. Donde puedas clarificar cosas que tal vez tu hijo o tu hija no entendieron, poder dar testimonio personal. Y allí vas a encontrar la unidad de la iglesia, pero la iglesia necesita pasar de entretener gente a educar a las personas en la fe. A educar las personas en la fe. Porque es solo así donde encuentras la madurez y la salud que una iglesia puede y debe tener. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, el pasaje habla de que podemos encontrar unidad en la fe, en las doctrinas de la fe, pero también encontramos unidad en el conocimiento del Hijo. Pero dice hasta la estatura completa de Cristo. Versículo 13 en la segunda parte dice: a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando que los miembros estudian los fundamentos de la fe. Los miembros estudian todo lo que ha sido revelado sobre la persona y la obra de Cristo. Y empiezan por medio del Evangelio, trabajando en sus corazones, empiezan a ser transformados a la estatura de Cristo. Eso lo que habla es que a través, semana tras semana, los creyentes, los discípulos, mientras vamos practicando esto que hemos hablado, van siendo transformados poco a poco a la semejanza de Cristo. Déjame llevarte a la ilustración al puro inicio, cuando vimos todas las metáforas. ¿Qué ves allí en el centro? ¿Verdad? Y puede ser representado de una familia donde hay una sola persona o una sola mujer, un solo hombre, donde distintas unidades familiares. ¿Qué sucede cuando aquellos que están allí ven a uno de sus miembros viviendo como alguien crucificado con Cristo? ¿Qué sucede cuando alguien está siguiendo a Cristo y los hijos están viendo que papi, que mami siguen a Cristo? Mueren a sí mismos, levantan su cruz, han tomado su cruz y la llevan muriendo a sí mismos constantemente. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos ven que somos buenos siervos de Cristo? Que crecemos en la doctrina, en la sana doctrina, y que crecemos, que lo primero que ven cuando empezamos el día es que estamos con una Biblia porque estamos orando. ¿Qué es lo que sucede cuando nos ven constantemente desvistiéndonos del viejo nosotros y vistiéndonos de nosotros? ¿Qué es lo que ven cuando constantemente venimos con humildad y les pedimos perdón? Porque dijimos, hablamos, actuamos de una manera que no era estar vestidos de Cristo. Empiezan a ver al papá y a la mamá constantemente viviendo a Cristo delante de ellos. Cómo ellos van creciendo a la estatura de Cristo, madurando en Cristo. Cuando ven eso en la iglesia, sucede exactamente lo mismo. Y es en ese marco que venimos y a los chicos constantemente les estamos hablando
lo que pueden tener en Cristo, la nueva realidad que pueden vivir si ponen su fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a crecer en amor, mis hermanos, a medida que cada miembro participe usando sus dones para la edificación del cuerpo. Mira el versículo 14. Ahí vemos personas dotadas trabajando. Mira el 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las obras y llevadas por aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces habla del creyente como una persona que podría ser como un niño o como una persona madura. El niño siendo descrito como en aquellos tiempos donde uno tenía tal vez limitado criterio para juzgar las intenciones de otros, y que malas intenciones de otros podrían fácilmente tomar a un niño hacia ir hacia una dirección que no le convenía. El creyente tiene que salir de esa posición a pasar a la persona madura que conoce las doctrinas de la fe, que conoce quién es su Salvador y Señor, que conoce la palabra de Dios, porque entonces ya no va a ser llevado por nuevos vientos de falsa doctrina. Hoy vemos lastimosamente gente en el nombre de Cristo practicando cosas que simplemente no están en la Biblia. Y vemos cosas y escuchamos cosas terribles y tristes. Ahora, ¿somos mejores que ellos? Absolutamente no. Nada mejores que ellos. Pecadores igual que ellos. Solo por gracia, sin merecerlo, es que podemos tener una visión, la visión que tenemos sobre la palabra de Dios y su sobre doctrina. Pero ¿cómo nos protegemos de que no nos suceda lo que le está sucediendo a ellos? Y la única manera de usted saber cuando alguien me va a venir a decir una mentira es yo saber lo que es la verdad, para yo poder llegar y decir, no, Señor. No hay otra manera. La ignorancia no prepara a nadie. Es justamente la comparación entre el niño que puede ser mal guiado y la persona madura que puede decir, no, Señor. Las personas con dones son dotadas a la iglesia para proteger a los creyentes del engaño. Los creyentes necesitan presentarse para ser instruidos en la palabra de Dios. Saben, los pastores tienen que ser como teólogos, pero las ovejas también. Personas que se involucran, aman la palabra de Dios, quieren aprenderla, quieren ser, no solamente aprenderla, ser transformados por ella, para cuando es necesario poder llegar y decir no. Las personas dotadas de dones son dadas al cuerpo para ayudar a los creyentes a crecer en unidad. Mira el 15. Dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos a todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Los dones, la manifestación de los dones, si los ponemos en práctica, permite que los otros creyentes, mientras nos relacionamos con ellos, puedan crecer en unidad. ¿Qué sucedería si esa pared que está allí estuviese en construcción y cada uno de los que están aquí presentes decide ir a la pared y va a poner su granito de arena en construir la pared? ¿Cómo se llamaría eso? Que encontramos unidad en construir la pared. Cada uno de ustedes, mis hermanos, incluyéndome, somos importantes en esta congregación, porque en nosotros mora la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sí, en Cristo, y por ende la medida de su gracia trabajando en nosotros. Y esa fue dada para que se manifieste. Mientras todos nosotros unidos crecemos en las doctrinas de la fe, crecemos en el conocimiento de Dios, pero mientras nos relacionamos unos con otros, construimos este cuerpo, edificamos este cuerpo que amamos y que llamamos Emmanuel. Aquí no sobra nadie, no sobra nadie, y aquí todo el mundo es necesario. Mis hermanos, es una cuestión de entender lo que el Señor te está llamando a hacer hoy.
¿Qué te está enseñando? Hoy, ahorita, yo me estoy aplicando. ¿Qué estoy haciendo yo con la medida de la gracia que Dios me ha dado a mí? ¿Cómo lo estoy usando? Pero pastor, si no, yo tengo que hacerme la misma pregunta. ¿La estoy manejando bien? ¿Estoy poniendo mi rol en la edificación de esta iglesia como Dios lo quisiera? ¿A qué me está llamando? ¿A cambiar, a mejorar? Este es mi amor por Cristo el que me mueve a autoevaluarme. Te invito en tu amor por tu Salvador y su palabra. ¿A qué te está enseñando hoy? Ahora, recuérdate esto. Dice ahí la verdad en amor. Mientras todos reaccionamos y nos metemos a edificar esta iglesia, nos tenemos que hablar la verdad en amor. Cuando yo hable desde aquí y te necesite decir verdad, tiene que ser en amor. De manera que te edifique, de manera que te haga más lucir como Cristo. No que salgas por ahí deseándome que me santifique un rayo, ¿verdad? No, que te haga crecer. Entre hermanos tenemos que hablarnos la verdad en amor, enseñándonos en amor. Ustedes padres necesitan enseñarle la palabra a sus hijos en amor. Esposos y esposas cuando estén enseñándose la palabra necesitan hablarse la verdad en amor. Y esa es la manera en la que nosotros debemos de crecer en este aspecto. A medida que cada miembro, mis hermanos, usa sus dones al relacionarnos, dice el versículo 16 que el cuerpo crece. Mira el versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Cada miembro unido al resto del cuerpo por las coyunturas tiene un rol y una función que dar para que el cuerpo crezca. Mira lo que dice: produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En 2 semanas, la próxima semana voy a estar predicando sobre la metáfora de somos ovejas en necesidad de cuidado y pastoreo. Y allí en el foyer van a encontrar la estructura de cuidado y pastoreo de la iglesia. Nos hemos repartido la congregación entre todos los ancianos y pastores para poder cuidarlos uno a uno. Y ese día, próximo domingo, vas a ver que somos descritos como ovejas. Yo tengo que ser cuidado también. Todos los ancianos pastores necesitamos ser cuidados y pastoreados también porque somos ovejas. Pero la siguiente semana voy a traerte la metáfora sobre servicio. Pastor, pero esto es una metáfora de servicio. No, espérese para que vea la que viene dentro de 2 semanas. Esta es mi motivación a que te prepares para el servicio. Y ese es el ejercicio, los ejercicios que hemos venido practicando sobre cómo practicar discipulado. Quiero agregar uno más, allá abajo, ponerse en forma. Llamé a mi asesor personal de hacer ejercicios, mi hermano Paco, y me ayudó a definir esa frase, ¿verdad, Paquito? Ponerse en forma. ¿Qué es ponerse en forma? Tiene que ver con lo que como, tiene que ver con lo que ejercito, tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que dejo de hacer para que el cuerpo crezca y sea saludable. Tiene que ver con la serie de ejercicios que tengo que empezar a hacer, tiene que ver con la serie de cosas que tengo que dejar de hacer. ¿Sabe? En Costa Rica le decimos ponerse a punto, pero me explicaba Paco que, digamos, cuando hablamos de ejercitar el cuerpo, tiene que ver con ponerse en la forma necesaria para que uno pueda dar el mejor servicio con el cuerpo, de una manera saludable. Entonces, eso es importante de entender porque es la metáfora allí. Queremos que el cuerpo crezca, para eso necesitamos nutrirnos, ejercitarnos de manera correcta. Esos ejercicios que ves ahí, que los hemos ido agregando uno tras uno, que ustedes la semana anterior se les regaló esto para que los observen, los oren, los estudian. Es la manera en la que podemos hacer crecer nuestra iglesia preciosa en amor, para que esté en forma. Hoy es un llamado a que te pongas en forma. Si es crecer en los espacios que la iglesia ha diseñado para que doctrinalmente crezcas, si es colocar
todo lo que tienes y eres para el servicio, la edificación de la iglesia, para que tomes tu función y tu rol. Si tiene que ver con que limpies lo que no agrada al Señor y lo saques de ahí porque no permite que la gracia de Cristo se manifieste por medio tuyo. Si lo que necesitas es empezar a vestirte de Cristo más, si lo que necesitas es empezar a fijar tu esperanza de una manera más sólida, que solamente en Cristo ya encuentras tu seguridad. Te llamo de todo corazón por aquel que mora en ti y está poderosamente trabajando en ti, para que puedas entonces ponerte en forma para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.